En 1984 en el lago de Monum y en 1986 en el lago Nyos, ambos en Camerún, sus aguas claras de pronto se tiñeron de rojo sangre. El misterio se resolvió cuando el profesor George Klein explicó el fenómeno diciendo que se debía a una fuga de gases subterráneos. Lo que sucedió es que las capas más profundas contenían altas concentraciones de hierro disuelto, y cuando éste subió a la superficie, al escapar los gases, entró en contacto con el oxígeno y formó hidróxido de hierro, esencialmente óxido, lo mismo que sucede con los autos, y ese óxido fue lo que causó el color rojizo o pardo en la superficie del lago. En lo que respecta a las plagas bíblicas, en el delta del Nilo hay numerosos elementos presentes que podrían sugerir una acumulación de gas. Así que podría darse una situación de bolsas de gas atrapado bajo la corteza y terremotos a lo largo de una falla geológica que liberan el gas. Dependiendo del tipo de agua por la cual pasa el gas, esta podría teñirse de rojo. Si las aguas del Nilo se volvieron sanguinolentas debido a una fuga de gas, entonces se habría iniciado la cadena de acontecimientos descrita en la Biblia. Lo primero que ocurre en circunstancias así es que el agua se queda sin oxígeno y todos los seres que viven en ella mueren. Los peces flotan en las aguas contaminadas, pudriéndose al sol. Lo único que no muere son las ranas, porque a diferencia de los peces, escapan saltando. Según sabemos, la segunda plaga bíblica fue una invasión de ranas. La falta de agua causa la aparición de mosquitos, moscas y epidemias entre los humanos y los animales domésticos. No sorprende que la tercera plaga bíblica sea mosquitos, la cuarta moscas y la quinta una epidemia. La sexta plaga es salpullido y úlceras en hombres y animales. ¿Puede una fuga de gas causada por un terremoto explicar este brote? Regresemos al desastre de 1986 en el lago Nyos en Camerún. Las personas que vivían en los alrededores del lago presentaron salpullido y úlceras muy raras. Resulta que el dióxido de carbono mezclado con el aire los sumió en una especie de coma, lo cual redujo la circulación epitelial y causó úlceras similares a las descritas en la Biblia como la sexta plaga. A pesar de las primeras 6 plagas, la Biblia cuenta que el faraón seguía negándose a liberar a los esclavos semitas. Así que Egipto fue asolada por la 7ª plaga, el granizo. Un granizo muy extraño, porque era una mezcla de hielo y fuego. Hasta ahora, los rabinos enseñan que la descripción bíblica no es una metáfora. La 7ª plaga fue el granizo, pero la Biblia lo describe de una forma singular: hielo mezclado con aish, fuego. La idea es que el fuego y el hielo se combinaban, coexistían. La Biblia describe a Dios haciendo un milagro dentro de un milagro, tomando cosas de naturaleza contraria y haciéndolos coexistir juntos. Aunque parezca increíble, un papiro egipcio cuenta la misma historia. Es el papiro de Ipuwer, y data, según varios especialistas, de la época de los Hyksos. El papiro de Ipuwer dice específicamente que Egipto fue azotado por un granizo extraño en el que se mezclaban hielo y fuego. Otra pieza del rompecabezas que encaja. Parece claro que los textos bíblicos y egipcios describen algo que los científicos llaman lápila acrecional o granizo volcánico, que podía provenir solo de la erupción del volcán Santorini. When the ash cloud
Cuando la nube de ceniza sube muy alto en la estratosfera, esencialmente lo que ocurre es que hay humedad en la atmósfera y también mucho vapor de agua en la nube, así que los pequeños fragmentos de ceniza y cristales forman un núcleo muy similar a una piedra de granizo. En otras palabras, Egipto sufrió una lluvia de hielo y fuego, justo como lo describe la Biblia. Pareciera que los sismos y las consiguientes erupciones volcánicas y fugas de gas explican muy bien las primeras 7 plagas y también aclaran la octava. Las langostas. Las langostas migran en enjambres. Puede haber entre 40 y 80 millones de langostas adultas en cada kilómetro cuadrado. El frío disminuye su temperatura corporal y las hace aterrizar en gran número. El granizo volcánico y los trastornos climáticos causados por la erupción de Santorini podrían haber obligado a enormes enjambres de langostas muy comunes en esta zona a aterrizar repentinamente en Egipto. Al amainar la lluvia de granizo y subir la temperatura, las langostas retomaron el vuelo, tal y como cuenta la Biblia. Atrapados por las tormentas sísmicas y sus consecuencias, los egipcios se enfrentarían a la última fase de la erupción de Santorini, o lo que la Biblia llama la 9ª plaga, las tinieblas. Probablemente ocurrió así. En los meses previos a la erupción, la actividad sísmica en todo el Mediterráneo oriental provocó que la placa africana se deslizara por debajo de la placa europea. El agua de mar se convirtió en vapor, bulló a través del magma. Este, a su vez, generó presión y selló por algunos puntos débiles de la corteza terrestre, lo que causó pequeñas erupciones, hasta provocar una enorme. Esa erupción definitiva generó una nube de ceniza de casi 40 kilómetros de alto y 200 kilómetros de diámetro. Cuando la nube de cenizas llegó al delta del Nilo, sumió a los egipcios en lo que la Biblia llama unas tinieblas tan densas que podían palparse. En cuestión de minutos quedaron sumidos en la oscuridad. La ceniza les caía encima. No podían ver y tampoco respirar bien. El sol desapareció y los dejó a oscuras y sin saber qué sucedería a continuación. El hallazgo de piedra pómez volcánica en Avaris parece probar la llegada de la nube de cenizas a Egipto y explica la descripción bíblica de una larga oscuridad. Como algunos quizás aleguen que la pómez flota y que pudo ser llevada a las costas egipcias por olas y las mareas, conversamos con el profesor Jan Daniel Stanley del Instituto Smithsoniano para que nos hablara sobre un hallazgo suyo: cenizas de Santorini en el delta del Nilo, que pudieron llegar allí solo con la nube de cenizas que sumió a Egipto en las tinieblas bíblicas. Debimos analizar de 10.000 a 20.000 granos para encontrar una partícula de ceniza. Conseguimos un total de 40 partículas. No todas lucen igual y en eso se asemejan a las huellas digitales. La ceniza hallada en el norte y noreste del delta del Nilo son partículas individuales que provienen de Santorini. Sin lugar a dudas, el relato del Éxodo, las descripciones que tenemos en Egipto de este polvo volcánico sobre territorio egipcio y la descripción geológica que nos permite ver, tocar y datar esos residuos en el Nilo, describen la misma erupción volcánica enorme. La última plaga ocurrió a medianoche, luego de que Moisés ordenara a los israelitas celebrar lo que pasaría a conocerse como la primera comida de Pascua. Mientras los israelitas realizaban el ritual de la Pascua, los egipcios dormían.
Y entonces ocurrió. Todos los primogénitos egipcios murieron. Todas las casas fueron afectadas. Nadie había dado una explicación científica plausible sobre la muerte de los primogénitos. Hasta ahora. Según nuestro planteamiento, en este punto de la secuencia de hechos iniciada casi 6 meses antes, finalmente habría sucedido la fuga de gas que desató la cadena de plagas. El dióxido de carbono se habría filtrado a la superficie, y por ser más pesada que el aire, habría matado a los animales y las personas que dormían antes de disiparse en la atmósfera. En caso de que usted piense que se trata de conjeturas, considere esto. Ocurrió exactamente lo mismo en 1986 en el lago Níos de Camerún. En la fatídica noche del 21 de agosto de 1986, los habitantes de Níos se fueron a dormir. No podían saber que el dióxido de carbono que tiñó de rojo las aguas del lago estaban llegando a un punto crítico. Mientras ellos dormían, la capa superior del lago mantenía el dióxido de carbono comprimido como la tapa de una gaseosa. Pero entonces, la tierra tembló y hubo un derrumbe. Cayeron rocas al lago que alteraron la presión superficial y se liberó el gas. Ese gas subió a la superficie y como un monstruo emergió de las aguas, mientras se formaban gotas en él que convertían el gas invisible en una niebla visible. La niebla se desplazó sobre el lago y por la tierra y sofocó todo a su paso. Y tan repentinamente como apareció, desapareció, disolviéndose en la atmósfera. Al día siguiente, quienes durmieron en las zonas elevadas, despertaron y hallaron a 1.800 personas muertas, así como también a cientos de animales pequeños y ganado. Todo estaba sumido en un silencio de ultratumba. Estaba sentada allí en medio de los muertos, algunos dentro de sus casas. Afuera yacían animales, vacas, perros, todo. En mi familia éramos 56, murieron 53. But 53 died. Al morir los primogénitos, el faraón por fin cedió y permitió que Moisés sacara a su pueblo de Egipto. Según la Biblia, lo hizo debido al carácter selectivo de las muertes, por el hecho de que solo los primogénitos murieran. Justo esa selectividad le demostró que Dios había participado. ¿Cómo podemos explicarlo? Los primogénitos egipcios tenían una posición privilegiada. Eran los herederos del trono, propiedades, títulos y demás. Dormían en lechos egipcios muy bajos, mientras sus hermanas y hermanos lo hacían en tejados, cobertizos o carretas. Los israelitas que celebran su primera comida de Pascua no sintieron nada. El gas desplazándose a ras del suelo sofocó a los primogénitos egipcios que dormían en sus lechos. Hallazgos arqueológicos respaldan esta conclusión. En Avaris, el profesor Manfred Bittak halló fosas comunes anteriores o contemporáneas a nuestra fecha para el Éxodo. Las primeras son ejemplos